Hola, hola, les habla Íñigo. A continuación les quiero presentar la entrevista que tuvimos con Youssef Jacobs. Yus es un emprendedor social con un proyecto y una visión increíble. Quiere darle acceso a gente que más lo necesita a servicios básicos como agua y electricidad. El cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo ha llegado al proyecto que tiene hoy es increíble. Se los recomiendo muchísimo. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone. True artificial intelligence could spell the end of the human race. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Hola, ¿qué tal? Habla Íñigo, su host de Tripeando para el día de hoy. Y me da muchísimo gusto presentar con ustedes aquí en el estudio de Tripeando. Tenemos a Youssef Jacobs, gran amigo que tiene una historia sensacional que contar. Youssef, bienvenido al estudio de Tripeando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, muy emocionado de platicar con ustedes. Y como escucharon en la intro, Youssef tiene un proyecto increíble que nos vamos a ir metiendo de lleno poco a poco. Pero yo creo que la pregunta natural para empezar con esto es, platícanos, ¿qué es Gravity? Anteriormente Vitaluz, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que antes tu proyecto se llamaba Vitaluz porque yo haciendo mucha investigación en la red, suena raro decir en la red, pero haciendo investigación en la red, tu nombre se asocia mucho con la marca de Vitaluz, sí. ¿no? Pero ya nos contarás cómo fue que Vitaluz se convirtió en Gravity. Pero platícanos, ¿qué es Gravity? Entonces, Gravity es una empresa de tecnología con un objetivo social y nuestro objetivo es lograr que las familias de bajos recursos, principalmente no bancarizadas en México y en Latinoamérica, puedan tener acceso a los servicios básicos que necesitan y a todas las herramientas que necesitan para desarrollar su máximo potencial. Es el mismo objetivo que teníamos con Vitaluz y básicamente lo que queremos lograr es que todas estas familias que por diferentes circunstancias no pueden tener acceso a las herramientas que necesitan, puedan tenerlo de una manera sustentable, que sea una solución a largo plazo y que sea accesible económicamente. Entonces ese es el objetivo principal de la empresa y pues ahorita les podemos platicar un poco más de nuestra aventura, de cómo hemos ido haciéndole para lograr eso. Sí, creo que es sensacional la historia. De verdad estoy muy emocionado de poder compartir esta historia. Y ahora que dices servicios básicos, por ahora, bueno, no sé si tengas planes de ir más allá, pero por ahora es electricidad, ¿correcto? Electricidad vía soluciones sustentables, paneles solares. Pues en Vitaluz sí estábamos enfocados exclusivamente en electricidad con sistemas fotovoltaicos. Hoy a través de Gravity ya hemos expandido tanto nuestras operaciones, modelo y nuestra capacidad técnica para poder dar otro tipo de servicios. No nada más electricidad, sino también de servicios de fluidos. Entonces imagina agua potable, agua caliente. En realidad nuestra tecnología nos permite dar un servicio básico, cualquier servicio que tenga que ver algo con un dispositivo electrónico, entonces podemos dar agua caliente con calentadores solares, agua potable con sistemas de purificación, acceso a agua con sistemas de captación pluvial, todas estas son cosas que ahorita ya estamos haciendo con Gravity. Y adentrémonos un poco a cómo funciona. Entiendo que uno de los grandes diferenciadores o una de las ventajas que tú lograste ir descifrando con el tiempo fue establecer un sistema de prepago para correr este tipo de servicios. Sí. ¿Correcto? Entonces, sí, podemos hablar de la solución y cómo funciona. Me gustaría entonces primero hablar un poquito del problema que es a lo que nos llevó a diseñar esta solución. Todo nuestro concepto de cómo diseñamos nuestros productos, tanto hardware como software, tomamos un approach en el que tenemos que entender el problema, no queremos imponer una solución y a través de entender, la mejor forma de entender el problema es conociendo y compartiendo tiempo con las personas que lo sufren.
entender cómo las personas sufren el problema. Incluso nosotros hemos ido un paso más allá y sufrir el problema por nosotros mismos, ¿no? Entonces, vivir en una comunidad sin electricidad, no tener electricidad, calentar nuestra agua con leña, hervir nuestra agua para poder tomar agua potable, casos que hemos tomado agua no potable y enfermarnos. Entonces, vivir el problema creo que es la mejor forma de diseñar una solución que lo resuelva, porque si no tenemos ese acercamiento real, podemos diseñar algo bajo nuestra percepción que en realidad no resuelva el problema de la forma en la que queremos hacerlo. Entonces, sí, cómo funciona nuestra solución y por qué llegamos a la solución de prepago. Al entender el problema, hablemos de electricidad en el modelo de Vitaluz. Entonces, ¿cuáles son las alternativas más comunes que familias, aproximadamente 8 millones de personas no tienen electricidad aquí en México, usan para iluminarse, ¿no? Entonces, las principales que vemos son velas, lámparas de queroseno, generadores de gasolina, ¿no? Es lo más a lo que tienen acceso para iluminarse. Con generadores tal vez prender unos cuantos focos, una licuadora, una televisión. Y viviendo con estas comunidades, entendiendo cómo se acercan esas soluciones y entendiendo sus patrones de consumo, nos dimos cuenta de cosas bastante específicas. ¿Cómo compran las velas? Una familia que usa velas para iluminarse, que por cierto ahorita, hablando un poquito de cómo me enfrenté primero a este problema, hablo de las injusticias sociales que esto representa, pero una familia que usa velas, ¿cómo las compra? Ellos no compran un paquete de velas al mes y van usando 3 velas al día. Compran 3 velas al día. Una familia que usa un generador de gasolina no compra 60 litros de gasolina al mes y usa 2 litros de gasolina al día. Compra 2 litros de gasolina al día. ¿Y por qué es esto? Es porque en ese momento tienen en la bolsa el dinero para comprar 3 velas o el dinero para comprar 2 litros de gasolina, y es lo que necesitan en el momento y lo que pueden pagar en el momento. Otro servicio al que consumen de la misma forma y que se asocia a este mismo patrón de consumo es el servicio de la telefonía por prepago. Entonces ahí va un poco por qué fuimos diseñando esto, ¿no? Entonces un servicio que ha permeado el 96% de la población. Aquí en México fueron los pioneros en implementar un modelo de prepago y se asocia específicamente a este patrón de consumo. Yo pago lo que necesito cuando lo necesito. Entonces el modelo prepago es igual, le meto 20 pesos porque tengo que hacer estas llamadas y eso es el dinero que tengo en la bolsa. Entonces queríamos, entendiendo estos patrones de consumo, entendiendo cómo se acercan estas soluciones, queríamos replicar ese modelo en otros servicios básicos, ahorita en este momento con electricidad. Entonces fue que empezamos a pensar en, podríamos diseñar una tecnología que nos permita controlar la electricidad por prepago y así implementar un modelo que sea accesible a los patrones de consumo actuales de las familias, es decir, no imponer un patrón de consumo, sino adaptarnos a lo que ellos ya viven, y fue como fuimos llegando al modelo de prepago. Buenísimo, creo que es sensacional cómo has logrado ajustarte a la triste precariedad de vivir al día, ¿no? De vivir al día a día y al final lograr ofrecer una serie de servicios tan básicos como puede ser la electricidad. Y me llamó mucho la atención, sí me interesa saber cómo fue que tú te empezaste a conectar con estas comunidades rurales, porque creo que no es ningún secreto que vivimos en un país donde la pobreza y la pobreza extrema tristemente son uno de los problemas culturalmente más arraigados en nuestra sociedad. Creo que todos lo sabemos. Pero ¿cómo fue que tú lograste vivir a flor de piel este tema y cómo fue que decidiste hacer algo al respecto? Ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos lo sabemos, pero muchas veces lo vemos como una realidad lejana, ¿no? Es como, sabemos que existe, pero pues, está lejos de mí, ¿no? Y no está tan lejos de nosotros. A una hora de aquí del estudio de Tripeando podemos encontrar una comunidad sin electricidad en Xochimilco. Pero sí, como yo me enfrenté primero a este problema, y yo creo que es el paso más importante de que siguen emprendedores sociales, tu relación con el problema. Yo en la universidad estudié ingeniería física en la Ibero y como en mi segundo año de la carrera más o menos estaba trabajando en un proyecto, no tenía nada que ver con Vitaluz ni el problema que ahorita estamos tratando de resolver. Era un proyecto completamente diferente, sí tenía que ver un poco con sustentabilidad. Estábamos diseñando en justo comunidades de bajos recursos, principalmente en Querétaro,
y comunidades tabiqueras un nuevo tipo de horno tabiquero que te permite, que básicamente que no emite ningún gas contaminante. Los hornos tabiqueros por excelencia emiten muchísimo hollín, que es súper contaminante, es como un múltiplo de más de 20 con dióxido de carbono en cuanto a efecto invernadero, entonces súper contaminante, afecta mucho a la salud. Entonces estamos diseñando este nuevo tipo de horno que retiene todas las emisiones de gases de efecto invernadero al cocinar un tabique. Y en este proyecto me llevó a conocer varias comunidades de bajos recursos. Me llevó a trabajar con ellas, a veces hasta vivir con ellas. Y a través de este proceso fue que empecé a conocer en estas comunidades familias que no tenían electricidad, no nada más tenían su horno tabiquero que les provocaba muchos daños a la salud, sino que tenían su generador de gasolina en su casa y yo vi en las comunidades como los efectos en la salud que esto tenía. Entonces estas familias no tenían acceso a la electricidad y yo nunca me había enfrentado tan directamente a esta realidad en México. Y lo que más me pegó no fue tanto el efecto a la salud, sobre todo lo que más me pegó de este problema es el costo de estas alternativas, que es ridículo. Una familia que usa 3 velas al día, en promedio cada vela cuesta 5 pesos, unos 15 pesos al día, son más de 300 pesos al mes. 300 pesos al mes. Yo en mi casa, estando no en tarifa DAC, pago menos al bimestre. Claro, es más caro. Es ridículo. Sí, qué irónico, ¿no? Porque es más caro. Estas soluciones a las que tienen que voltear estas familias acaban siendo, déjate tú el lado de la salud, que no es por minimizarlo, es importantísimo el tema de la salud, pero acaba siendo también más impactante para su bolsillo. Y es una injusticia social enorme, ¿no? Las familias de menos, o sea, la realidad es que las familias de menos recursos en México pagan el mayor monto por su energía por el menor consumo. Entonces, una familia que usa 4 focos al día con su generador de gasolina, tal vez una licuadora unos 5 minutos, en promedio se gastan 600 pesos al mes en gasolina para prender esto. Entonces, es una injusticia social enorme, ¿no? Las familias, otra vez, de menores recursos pagan la energía más cara por el menor consumo. Y es un problema, una injusticia social que yo no podía ignorar. Yo sabiendo que en mi casa que hay X focos, no me falta nada, un refrigerador, más de una tele, estaba pagando menos por ese consumo eléctrico que estas familias. Es una injusticia social que yo no pude ignorar y que está muy, muy embebido en mí, en cómo quiero aplicar mi vida y a qué me quiero dedicar, pero era algo que simplemente no podía ignorar. Y ese enfrentamiento, ese problema fue como fundamentando un poco justo lo que decía, lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo considero que nosotros que estamos platicando aquí, sin duda nacimos en una posición privilegiada y yo creo que yo no me gané nada para nacer en esa posición privilegiada. No creo que nadie se gana el derecho de nacer en cierta familia con cierto acceso a servicios. Y yo creo que eso nos da una responsabilidad de aplicar y usar esos beneficios que hemos tenido para equilibrar esa balanza. Yo creo que es una balanza totalmente controlada por el azar, pero que sí la podemos influenciar y sí podemos usar ese acceso a las herramientas que hemos tenido para equilibrarla. Y conociendo esos problemas, entendiendo mi posición en esa cadena, he ido como fundamentando lo que yo quiero hacer y es justo equilibrar esa balanza. Wow, estoy totalmente de acuerdo. Y para ti, ¿tú lo ves como una pasión, ¿no? El hecho de considerar en quién quieres ser y qué quieres hacer en la vida, el tener en mente a los demás y al ecosistema, tú lo ves como una pasión. ¿Considerarías también que quizá debería ser un deber para muchos más de nosotros? Sin duda para mí es mi pasión y yo sí lo considero, uso mucho la palabra responsabilidad. Pero a veces si usas el deber o responsabilidad sientes que es algo que se te adjudica sin decisión propia, sin como libre albedrío, no es algo que se te impuso. Yo es una responsabilidad que asumo y creo que esa es la postura que deberíamos de tener. No es algo que está adjudicado, no es algo que se nos impone, es un deber y una responsabilidad que deberíamos asumir. Si no va a funcionar. Entonces es una responsabilidad que asumo, creo que es la mejor manera de verlo. Y creo que un error muy común es que esa responsabilidad se le adjudica como automáticamente al gobierno, ¿no? Como que
Claro, quiero hacer algo al respecto, quiero hacer algo por mi país, quiero hacer algo por los que menos tienen, pero hay como un estereotipo ya grabado, inscrito en nuestro sistema de decir, le cae al gobierno, ¿no? Es la responsabilidad del gobierno, yo pago mis impuestos, ¿no? Creo que es una concepción incorrecta que puede ser que permee demasiado en la sociedad, ¿no? Pues no sé si es incorrecta. Yo creo que, o sea, tal vez la forma en cómo lo visualizamos sí, pero creo que sí es responsabilidad del gobierno darle servicios básicos, electricidad, en este caso en específico, a toda la población. Pero, o sea, creo que sí es su responsabilidad, o sea, tal cual legalmente, pero creo que eso no debería de ser una excusa de que si nosotros podemos hacer algo al respecto, ya sea desde el marco público, desde el marco privado, no lo hagamos, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo quiero decir es, si podemos hacerlo, si tienes la capacidad de hacer algo, sea en el marco de ingeniería, tecnología, comunicación, político, cualquiera sea tu habilidad y tu pasión, creo que si tienes la capacidad, tienes la responsabilidad de hacerlo. Esa es como mi postura, que yo me di cuenta que tal vez podía hacer algo, tal vez a pequeña escala, a gran escala, pero el hecho de que pueda hacer algo porque tuve acceso a estas herramientas y que por azar alguien más no las tuvo, creo que me da la responsabilidad de hacerlo. Entonces, o sea, sí entiendo de que eso no nos debería no debería funcionar como una salida de que no, pues es responsabilidad de alguien más, entonces que ese alguien más o esa institución más o ese algo más lo haga. Ahí creo que está el error. Si podemos hacer algo al respecto en cualquier marco, deberíamos de hacerlo. Sí, y te admiro muchísimo por cómo lo pones, cómo lo planteas, que estoy 100% de acuerdo. Me surge entonces la siguiente pregunta. Uno, ¿cuál ha sido entonces tu trato con el gobierno? Y dos, ¿cómo has enfrentado este reto de poder hacer un bien en la sociedad? Porque normalmente este tipo de servicios que van muy enfocados a hacer bien a la sociedad o recae en el gobierno o recae muchas veces en asociaciones y fundaciones no gubernamentales. Tú estás tratando de hacer un negocio a partir de esto. Al final del día no podemos ignorar la importancia de tú tener un negocio rentable. Pero creo que debe de ser difícil, y ahorita nos platicarás, debe de ser difícil alinear la prioridad de tener retornos y de tener utilidades con tener este impacto social, ¿no? Porque al final del día a lo que iba es que muchas veces es un servicio que se da por parte del gobierno, de NGOs, asociaciones o fundaciones no gubernamentales. Tú has tomado la muy difícil labor de, aparte de todo lo que estás haciendo, poder tener un negocio rentable, redituable, que a la vez, ¿no? Que a la vez te permite a ti poderte acercar con inversionistas y demás que te permitirían potenciar la ayuda que tú estás haciendo. Porque si tú llegas con un fondo de inversión y demuestras que tienes un modelo de negocio rentable, te pueden inyectar capital que a la vez te ayuda a ti a expanderte. Entonces, háblame un poco sobre esa disyuntiva entre el emprendimiento social y el negocio. Yeah. Me imagino que es casi que tu día a día, ¿no? Sí, bastante. Y muchas veces lo tenemos que justificar como si fuera algo que se tenga que justificar. Yo, ¿cómo lo veo? Mi acercamiento a eso es básicamente muy fácil. Yo tengo un objetivo muy, muy claro. Yo quiero que este sector de la población tenga acceso a servicios básicos. Si partimos simplemente de ese sentimiento, ese objetivo, esa pasión, nada más. Y entendiendo el modelo, entendiendo el problema, sobre todo entendiendo el problema, no tanto el modelo, y iterando muchísimas veces, llegué a la decisión de que para lograr este objetivo, que ese es por lo que estoy aquí, por lo que hago, quiero lograr ese objetivo. ¿Cuál es la manera más viable, más realista, entendiendo nuestro esquema económico, entendiendo los intereses que lo mueven? ¿Cuál es la manera más realista de lograr ese objetivo? ¿Es a través de una fundación? Puede ser que a través de una fundación llegues a X miles de personas y les puedas dar electricidad o les instales sistemas solares, puede ser. Puede ser un modelo en el que exclusivamente trabajes con gobierno también. Tal vez llegas a 20,000 familias y tal vez después hay un cambio de gobierno y se corta ese programa y después no les puedes dar mantenimiento a los sistemas y darle seguimiento a esas familias. Es una opción, ¿no? Yo creo que entendiendo el problema y en todas las iteraciones que hemos hecho para resolverlo, yo creo que la manera más realista, más escalable y más viable de llegar a ese objetivo es a través de
de diseñar un modelo rentable y escalable que nos permita no quedarnos en 100 familias con las cuales les puedo instalar un sistema solar bajando donaciones de mis amigos y mi familia, sino llegar a 8 millones de familias o darle agua caliente también a 14 millones de hogares que hoy no tienen. ¿Cómo podemos llegar a esa escala, a ese nivel mucho más grande, a un volumen mucho más alto? Porque yo quiero resolver un problema que no sea nada más local. Yo quiero hacer un cambio sistémico en el que diseñemos modelos que estos productos y estos servicios le lleguen a este sector de la población por excelencia, y que no tengamos que ver un modelo social o que llegarle a este sector de la población como un sacrificio, sino que sea algo que por sí mismo, por el modelo, sea rentable y sea atractivo a hacer. Y yo creo que es la forma, entendiendo, repito, el modelo económico con el que nos operamos y opera nuestro gobierno, nuestro planeta, casi todo, la manera más viable de llegar a esa escala es a través de un modelo de negocio rentable. Entonces, no es una decisión de cómo le voy a hacer para hacerme más rico o para que una empresa me compre y tenga un éxito o para bajar mucho más lana de VCs y entonces ser un rockstar emprendedor, quote unquote, sino cómo le puedo hacer para resolver el problema a escala. Y yo creo que la respuesta a eso es un modelo de negocio rentable. Entonces, ese es el interés de por qué hacer un modelo de negocio rentable. Pero es un equilibrio súper difícil porque nuestro objetivo es generar un impacto social, pero entonces también tienes que tener un modelo rentable para poder llegar a ese objetivo. Entonces es un equilibrio que yo creo que todos los emprendedores sociales tienen que hacer día a día, y es un reto bastante grande, pero es 100% posible, creo. Sí, sin duda es un reto muy grande. Si de por sí emprender es un reto enorme, tener la consideración más allá de tu bienestar y de tu empresa, sino 2 millones de personas son las que te estás echando al hombro. Y Yus nos dice, yo quiero que este negocio funcione por sí solo, independientemente de la ayuda del gobierno, de la ayuda de una fundación, de la lana que me puede entrar o no mañana. Esto tiene que ser escalable por sí solo, por el bienestar de las personas. Sí. Lo cual me parece sensacional. Y ya, tengo millones de preguntas, tengo miles de preguntas en fila, pero creo que entonces está adecuado preguntarte cómo ha sido tu interacción con fondos de capital, con inversionistas, tú ir a tocar a sus puertas y decir, me interesa, te presento mi proyecto, ¿te interesa o no mi dinero? ¿Cómo han absorbido tu propuesta y cómo ha sido tu ida a tocar puertas? Ya. Entonces, esto creo que presta un poquito para hablar rápido del modelo de Vitaluz, el que seguíamos, y por qué lo hacíamos así, y por qué cambiamos al modelo que hoy seguimos con Gravity y cómo lo hacemos. Y cómo ese cambio, ese pivot y esas decisiones otra vez están fundamentadas en cómo le hacemos para resolver este problema a escala, cuál es la manera más viable. Entonces, platico un poquito de background de cómo funcionaba el modelo de Vitaluz, en el que nosotros, ahí en ese modelo nosotros controlábamos toda la cadena de valor, es decir, llegábamos a las comunidades sin electricidad, las encontrábamos, tratábamos de entender su problema en específico, activábamos las comunidades con un modelo totalmente de trabajo comunitario y haciendo que la comunidad sea parte de la solución. Fabricábamos los sistemas fotovoltaicos, que es como damos electricidad a estas comunidades. Asumíamos la inversión de esos sistemas fotovoltaicos, los instalábamos, seguíamos la operación, cobrábamos las recargas de prepago, que ahorita platico un poquito más de eso, dábamos mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Controlamos toda la cadena de valor. Y estuvimos operando ese modelo más o menos unos 2 años, desde 2016. Llegamos a un total de 5,000 personas, unos 1,000 sistemas instalados. Y queríamos escalar más, teníamos que cumplir la demanda de las comunidades con las que estábamos trabajando, porque necesitan electricidad y el modelo de prepago se aplica muy bien a sus necesidades. Con este modelo de prepago y los sistemas fotovoltaicos, ¿cómo funciona? Les instalamos los sistemas completamente sin costo, y el usuario ahí cacha que digo usuario, no beneficiario, no está haciendo un modelo asistencialista, claro, ¿no? Ellos son usuarios. Y al ser usuarios, por eso, qué bueno que entramos a eso, es clave verlos como usuarios, no porque sea una forma de la que vas a extraer dinero. Al ser usuario, ellos tienen los derechos de un usuario. Si el servicio no funciona, te pueden exigir que funcione. Si algo no se está haciendo justo, te pueden exigir que se haga justo. A diferencia de un beneficiario, exacto, que es, le regalaste algo, no me puedes decir nada porque es un regalo. Toma y ya está, yo me voy. Es un usuario, entonces nos debes de exigir que todo funcione bien. Entonces eso es clave, ¿no? El usuario compra recargas de electricidad que le habilitan su electricidad, puede comprarlas por día, por semana, y con esas recargas habilitan básicamente el flujo de electricidad, tienen electricidad en su casa.
Y con esa recarga nosotros recuperamos la inversión del sistema que instalamos. Ese modelo funciona. Lo que mejor nos dimos cuenta de ese modelo es que resolvía el problema o resuelve el problema para el usuario. Ellos pueden acceder a un servicio básico de una manera en la que se adapta a sus patrones de consumo, en la que se adapta a sus capacidades de pago. Pero algo que era súper difícil y que nos enfrentamos cuando empezamos a levantar lana para expandir nuestras operaciones, para instalar más sistemas, es que es un modelo muy, muy intensivo en capital. Nosotros tenemos que hacer una inversión grande por cada sistema que se instala para después recuperarlo en un periodo de tiempo muy largo, porque las recargas son más baratas que las velas, son más baratas que la gasolina, entonces recuperamos esa inversión en un periodo de tiempo muy largo. Y entonces era un modelo que no era muy atractivo para capital. Algunos capitales sí, capitales en los que valoran incluso más el retorno social que el retorno financiero y fueron nuestros primeros inversionistas, pero aún así nos estaba costando mucho trabajo escalar y mucho trabajo cumplir la demanda. Y era frustrante porque decíamos, tenemos una solución que le funciona a los que están viviendo el problema, pero no podemos llevárselo a todos estos que estamos, a toda la demanda que estamos teniendo, ¿no? Y era un problema que nos íbamos enfrentando con cada inversionista. Yo ahorita les platicaba un poquito fuera del aire de mi proceso con los inversionistas y cómo lo iba manejando. Y bueno, básicamente en resumen, en mi columna de inversionistas que dicen no funcionó, tengo 112. En mi columna de inversionistas que dice sí funcionó, tengo 3, ¿no? Entonces es un proceso con inversionistas de mucho rechazo, mucho enfrentarte al fracaso, mucho aprender. Aprendimos esto. Nuestro modelo era muy capital intensive y tal vez no era la mejor manera de cumplir ese objetivo primordial que tenemos, que es lograr que tengan acceso a servicios básicos. Y esto entró en algo que es clave que yo he ido aprendiendo en este trayecto, es si tú como emprendedor o como cualquier persona que estás tratando de resolver un problema, te enamoras de tu solución, lo que quieres hacer es que usen tu solución. Yo creo que es un error súper grande porque tu solución nunca va a ser perfecta, tu solución siempre va a cambiar. Lo que nos tenemos que enamorar y de a lo que le tenemos que adjudicar nuestra pasión es al problema. Yo me enamoro del problema, yo tengo una pasión sobre el problema, no sobre mi solución, y no estoy casado con mi solución. Yo estoy casado a que mi solución funcione para el problema. Entonces, mi solución no estaba funcionando, no podíamos llegar a todas las personas que queríamos llegar, entonces el problema seguía, lo que tenía que cambiar era la solución. Entonces nos dimos cuenta de algo muy específico, como he mencionado. Para las personas, para los usuarios, funciona este modelo. Pero nosotros no podíamos llegar a todas las personas que están sufriendo este problema. Y déjate nada más en electricidad, sino 14 millones de hogares en agua caliente, 22 millones que no tienen acceso a un servicio de agua potable. Entonces sabíamos que bajo este modelo no podíamos llegar a todas esas familias. Y lo que hicimos en el modelo de Gravity fue una introspección bastante importante en entender qué era lo que estábamos haciendo bien nosotros, qué era lo nuevo que habíamos hecho, cuál era nuestra innovación. Y lo que concluimos fue básicamente que nuestra solución es nuestro modelo y nuestra tecnología de prepago, que básicamente lo que hace es un modelo y una tecnología que habilitan que estos usuarios paguen lo que pueden pagar en el momento que lo necesitan por su servicio básico. Y dijimos, ok, si nosotros solos no podemos llegar a todas las familias, pues ¿por qué no extendemos nuestra solución a más personas que quieren llegar a este mercado, que podrían llegar a este mercado? Entonces el modelo de Gravity es un modelo diferente, es un modelo B2B en el que nosotros le vendemos nuestra tecnología, tanto hardware como software, a otros distribuidores de sistemas fotovoltaicos, calentadores solares, sistemas de purificación, que o están tratando de llegar a este mercado, a este sector de la población, o que hoy en día no lo hacen por justamente problemáticas de financiamiento y cobranza como las que nosotros estamos resolviendo. Entonces, en vez de nosotros tratar de llegarle a todas las familias, les damos las herramientas a otros distribuidores que en conjunto podemos llegarle a todas las familias. Entonces, lo que estamos haciendo es habilitar nuestras herramientas, habilitar nuestra tecnología con otros distribuidores, con otros fabricantes, para que volteen a ver a este sector de la población y no lo vean nada más algo como una responsabilidad social, lo vean como un negocio rentable, y si logramos que lo vean como un negocio rentable, podemos llegar a mucha mayor escala. Y ese es el modelo de Gravity, ese es el pivot que dimos y como digo, no es un pivot para decir, no está fundamentado, no está inspirado en cómo hacemos que el modelo sea más rentable. O sea, es un producto del cambio, pero el objetivo es cómo lo hacemos para llegar a más gente, cómo lo hacemos para resolver el problema. Entonces, ha sido más o menos nuestra trayectoria, y con Gravity pues nos ha ido bastante mejor con los VCs, que es un como beneficio colateral, digamos. Escalabilidad, ¿no? Exacto. Escalabilidad. ¿Y cómo ha sido? Me encanta cómo libremente aceptas que
cómo te has enfrentado al pivoteo, ¿no? A este cambio de metodología sin miedo, sin casarte con ¿cómo se llama? Enamorarte de la solución, porque muchas veces te puedes cegar, ¿no? Yo ya tengo una solución y mucha gente quizá por diferentes cosas se niega a ver con unos ojos de verdad que quizá puedes cambiar esa solución, ¿no? Que puedes pivotear, y es algo que le veo mucho valor a lo que tú has hecho. No has tenido miedo a enfrentarte a cambiar cómo llegar a más personas, que creo que se resume en escalabilidad. Sí, de acuerdo. Y ahorita nos platicabas, igual fuera del aire, que tienes una analogía fenomenal de cómo explicar el modelo de negocio con el universo, ¿no? Que me encantó, porque nosotros igual aquí en Tripeando nos metimos a hacer un par de episodios del universo, se los recomiendo igual muchísimo, pero es genial. Quería que nos platicaras cómo haces esta analogía de cómo funciona tu sistema en torno al cosmos. Ya. Sí, entonces, ahí voy a platicar un poquito del modelo de Vitaluz y así tal vez se entiende un poco mejor. Entonces, cómo funciona es que nosotros llegamos a estas comunidades sin electricidad e instalamos los sistemas, ¿no? Pero estas comunidades sin electricidad están de verdad muy, muy lejos, son de muy difícil acceso, es muy difícil llegar. Entonces, no hay un Oxxo cercano, no hay una tienda de conveniencia cercana en donde los usuarios puedan comprar sus recargas de prepago. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que habilitar misceláneas locales para que puedan vender estas recargas de prepago y diseñamos esta tecnología que lo permite hacer sin acceso a señal y sin internet. Entonces, cada miscelánea que nosotros habilitamos bajo este concepto del cosmos era un sol o es un sol, ¿no? Entonces, ¿por qué un sol? Porque el sol es el que da luz, entonces la miscelánea es la que da luz a la comunidad porque es la que vende las recargas, ¿no? Entonces tenemos a nuestro sol en la comunidad. Para que nuestro modelo fuera rentable, teníamos, sobre todo por costos de dar atención a las comunidades, necesitamos un mínimo de 20 sistemas instalados por comunidad o 20 sistemas instalados por soles. También para que las comisiones de las recargas que se lleva cada sol tenga sentido. Si tenemos un sistema, el sol se va a llevar X porcentaje de la comisión, pero va a ser un monto muy pequeño que no le va a permitir enfocarse a eso. Claro, necesitas entonces 20 sistemas. Y esos sistemas tal cual, como está el Sol y los sistemas están alrededor del Sol, son planetas, ¿no? Entonces, en nuestro modelo conceptual tenemos un Sol, tenemos los 20 planetas y eso configura un sistema solar, ¿no? Luego nosotros tenemos que tener una estructura para ir a recoger el efectivo, ir a recuperar data, y para eso tenemos gerentes de zona, que nosotros le llamamos satélites. Entonces los gerentes de zona cada X tiempo visitan a los soles, ¿no? El satélite visita a los soles. Y un gerente de zona normalmente tiene 5 sistemas solares, lo que configura una galaxia, ¿no? Entonces ahí vamos armando nuestro modelo del cosmos. Tenemos a nuestros satélites, a nuestros sistemas solares y a nuestra galaxia. Después varios gerentes de zona configuran un clúster de galaxias, ¿no? Y yo ahorita les hacía la pregunta, ¿qué es lo que une a todo esto? Es la gravedad, ¿no? Entonces, por eso ahora somos Gravity, porque es básicamente todo lo que hemos aprendido bajo este modelo, todo lo que hemos probado, todo lo que hemos ejecutado, lo une una sola cosa, y eso es lo que estamos tratando de hacer con Gravity, transferir todo ese conocimiento a otras empresas para que ellos también lo puedan hacer. Y entonces, eso es buenísimo, lo que es Gravity. Está excelente la analogía. Aparte, tú siendo ingeniero físico, me imagino que te apasiona mucho todo ese tema, ¿no? Qué curioso, la entrevista pasada que tuve la oportunidad de hacer con Bruno Ramos, él también es ingeniero físico. Sí, se cambió después. Se cambió. Pero sí. Un saludo a Bruno. Sí, ojalá que nos es esté amigo. escuchando. Qué buena onda. Oye, tengo muchísima curiosidad de que nos cuentes alguna anécdota en específico de alguna comunidad específicamente retirada y de difícil acceso. Seguro, porque Youssef hizo, o ya nos platicarás, pero en algún momento tú hacías excursiones de campo a ir a visitar directo. Sí. Tú mismo, como dijiste, tú te has puesto el traje las botas y el traje de excursionista y de explorador, ¿no? O sea, entonces que nos platiques alguna anécdota de algún lugar que hayas conocido, y también si puedes mencionarnos en qué partes de la República, a qué partes de la República has llegado, y qué te falta por llegar. Nos falta un buen, pero sí, me viene a la mente una comunidad muy específica.
La comunidad estaba en Oaxaca, se llama San Miguel de Allende, no el que todos van a pensar, pero es otra comunidad en Oaxaca. Fue de las primeras comunidades que fuimos. Entonces, nosotros ya teníamos esta solución. Primero la habíamos probado en algunas comunidades muy cerca, en Xochimilco, y queríamos ir conociendo más cómo sufren o cómo viven el problema comunidades más aisladas, más rurales, ¿no? Entonces, con una fundación, bueno, nos pusimos a buscar, ¿dónde están comunidades sin electricidad, no? Bases de datos públicas y pues básicamente súbete al coche y empieza a buscar, ¿no? Entonces sí, estábamos haciendo como un trabajo de explorador que era súper divertido. Todos los primeros sistemas de Vitaluz, yo creo que 100 sistemas de Vitaluz los armé yo con mis manos, los instalé yo con mis manos, obviamente con ayuda, pero los instalamos con nuestras manos. Y en esta primera comunidad fue un viaje súper cool. Yo estaba en la universidad, más o menos en mi segundo año, y nos decidimos ir un fin de semana, el que era mi cofundador en ese momento y yo. Y tomamos un camión a Oaxaca, el camión más o menos de unas 8 horas. Íbamos con una fundación que se llama Orgánica. Fuimos unas 8 horas en camión, luego llegamos a donde estaba la fundación. Para llegar a la comunidad hicimos como unas 4 horas más en terracería, y eso es hasta donde llega la terracería. Entonces después nos bajamos. Imagínate que en ese momento nosotros vamos cargando baterías de 120 amperihoras que pesan unos 27 kilos, las tienes que cargar entre 2 personas, un panel solar de unos 120 watts que mide como 1,20 por 60 más o menos, entonces que lo íbamos cargando. Llegas a donde alcanza la terracería y ya no hay terracería, ¿y cómo bajas? Pues en burro, ¿no? Entonces, con 20 kilos de batería, unos 120, un panel de 120 watts, ahí por lo menos ya te ayuda el burro. Vamos bajando a la comunidad en burro y ya llegamos a... Es una comunidad que está como en medio de un valle, literalmente en medio de la selva, y es una comunidad que al día de hoy no tiene extensión de las redes de la CFE y muy probablemente nunca las tenga. Y dormimos ahí un par de noches, llegamos en viernes, dormimos viernes y sábado, y nos permitió entender en lo que instalábamos el sistema cómo viven el problema las comunidades, ¿no? Fue clave para nosotros inspirarnos en una solución, entender cómo lo viven y vivir el problema. Lo chistoso fue que cuando regresamos yo tenía el lunes un examen de métodos matemáticos de la física, entonces literal teníamos que estudiar a la luz de la vela para el examen de métodos matemáticos de la física. Digo, eso es un pequeño acercamiento al problema, tener que estudiar para tu examen a la luz de la vela, pero nos permitía vivir tal cual o sentir el problema como las personas que estábamos tratando de darle el servicio lo viven. Y ha sido eso clave para el desarrollo de nuestra solución, vivir tal cual el problema como lo viven ellos. Pero sí, esa comunidad siempre me voy a acordar, fue muy interesante. Que es muy buena historia. O sea, ya no dejaste que te detuviera la terracería, y luego pasaste, me imagino, por un sendero, atravesaste estas barreras para llegar a un lugar súper remoto. Y creo que, o sea, ese es el caso de Oaxaca, ¿no? Sí. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, siendo los estados más pobres, se vienen a la mente luego. Pero me llama mucho la atención porque también, o sea, a una hora de aquí en el Estado de México o en la misma Ciudad de México, en Xochimilco, puedes encontrar personas que están totalmente aisladas de una red productiva o una red de electricidad, ¿no? Sí. Ahí es un contexto social un poco diferente, porque estas comunidades son comunidades irregulares, son asentamientos urbanos irregulares que están en situación de pobreza extrema. Entonces, son comunidades que se asientan en zonas fuera del casco urbano, ¿no? Entonces, técnicamente son comunidades ilegales, en donde no se permite hacer asentamientos urbanos ni construcciones ahí. Pero la realidad es que hay cientos de miles de personas viviendo en estas zonas y que no tienen acceso a ningún servicio básico. Entonces, como son técnicamente comunidades irregulares, el municipio no les puede extender servicios básicos. Entonces, lo que te encuentras es una situación en la que las familias viven de forma muy similar a las comunidades en bajos recursos. Como no tienen acceso a estos servicios, normalmente lo que tratan de hacer es hacer diablitos, ¿no? Se conectan ilegalmente a la red. Pero eso solo lo pueden hacer ciertas casas en la comunidad, porque si todas se conectan a la red, el transformador se quema y ya ninguna tiene, ¿no? Entonces,
vemos aquí en Xochimilco familias igual, usando velas, usando generadores de gasolina porque no tienen acceso, no se pueden conectar a la red. Entonces no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar esta situación de pobreza extrema y esta injusticia social. Una familia que en Xochimilco con velas está pagando más por esas velas de lo que tal vez nosotros pagamos en nuestras casas. Y lo que resulta muy paradójico, ¿no? Porque al final estas comunidades sí tienen un Oxxo, quizá tienen un Oxxo a 5 kilómetros, pero igual o viven en una zona conurbada y en una metrópoli como es la Ciudad de México, pero a la vez viven en una situación súper precaria. Entonces es muy paradójico. O sea, no te tienes que ir hasta Oaxaca, es algo a mí que me llama mucho la atención. Y si pasamos, Yus, a un tema un poco más general, que sé que te apasiona mucho y a mí también, que es el tema de la sustentabilidad. Dime si estás de acuerdo conmigo, pero a mí me causa, he notado cómo la sustentabilidad y el tema de la sustentabilidad es un término que todo mundo está acuñando, ¿no? Todo mundo ya habla de sustentabilidad, las empresas se juran ser sustentables, ¿no? Todo el movimiento verde, pero dime si estás de acuerdo con mi sentir, que parece ser que el tema de la sustentabilidad, las empresas lo toman ya más como una estrategia de puro marketing, de pura mercadotecnia, como para vender. Greenwashing, ¿no? Exacto. Que de verdad asumir la responsabilidad de ser sustentable. Y paréntesis, yo creo que la sustentabilidad es, ¿cómo lo definimos? Será poder otorgarle el derecho a las generaciones futuras de vivir igual de bien que nosotros, ¿no? Y creo que esa verdadera, esa misión y visión, muchas empresas, aunque se juran, ¿no? Se juran ser las más verdes, lo toman como una estrategia de marketing, no verdaderamente lo asumen, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no creo que la mayoría de las empresas o organizaciones definirían su estrategia de sustentabilidad como tú la definiste. No creo que ven a tan largo plazo y desafortunadamente nuestro sistema económico lo que valora mucho más es las ganancias a corto plazo, ¿no? Y aquí estamos viendo algo muy a largo plazo. O sea, entender que las generaciones futuras puedan vivir en este planeta, casi. No, sí, de hecho. Pero no tienen una estrategia a tan largo plazo. Y yo creo que eso es uno de los fundamentos o orígenes del problema, que valoramos, toda nuestra estructura económica valora el short-term profit. Y eso es lo que nos ha llevado básicamente a quemar el planeta, ¿no? Valorar más ese short-term profit de extraer X petróleo que invertir en una tecnología que te permita ser sustentable, no sé, en 20 años. Ese short-term profit es lo que está quemando básicamente al planeta y creo que hay una parte positiva ahí que está llevando a empresas a decir, ok, podemos generar short-term profit haciendo una estrategia de marketing sustentable, pero ¿es una real estrategia de sustentabilidad o no? Es lo que nosotros como usuarios tenemos la obligación también de exigir, pero yo creo que el fundamento ahí está justo en verlo solo a corto plazo. Sí, la carencia de visión a largo plazo y la carencia de pensar en cómo pueden llegar a vivir las generaciones futuras, que al paso que vamos, pues no pinta bien. No pinta bien. Para ti es el reto más importante de la humanidad, quizá el cambio climático. Sin duda. O sea, es que es un tema existencial ya. O sea, si nos basamos en este estudio de conglomeración de 200 estudios que hizo la ONU, que básicamente la conclusión es que si en 12 años no reducimos a 50% nuestras emisiones, vamos a, en vez de subir el clima global de pre-industrial levels a 1.5 grados, lo subiríamos 2 grados. Y eso significaría básicamente extinción masiva de especies, ¿no? Entonces, no lo estamos viendo como lo que es. O sea, si cambiáramos esa reformulación y le diríamos a empresas y a gobiernos, hay un asteroide del tamaño de México que en 12 años le va a pegar a la Tierra. Y no podemos hacer nada excepto que si reducimos todos nuestros gases de efecto invernadero, por alguna razón el asteroide se desvía. ¿Crees que actuarían de manera diferente? O sea, tal cual, viene algo a matarnos. Así es el cambio climático. O sea, tenemos 12 años para hacer cambios drásticos a la forma en la que vivimos, cambios drásticos a la forma en la que consumimos,
pero no lo estamos viendo de esa forma porque es un cambio progresivo, ¿no? Y no lo vemos así como algo tan dramático como un asteroide que nos pegue. Pero es que así es como lo tenemos que ver, es un reto existencial que estamos llegando a algo que nos va a no permitir vivir en este planeta. Claro, es que nuestro modelo económico es súper exigente por los rendimientos a largo plazo, ¿no? Y se desvirtúa el valor de tener una visión a largo plazo, que es algo que platicábamos igual ahorita, que le pasa mucho a las empresas públicas que salen a bolsa, que pueden perder valor al día a día, como le pasa a Tesla y a Elon Musk, que la empresa se puede caer, que ahorita trae 30% de pérdidas, algo así, porque la gente solo piensa de trimestre a trimestre, los resultados de trimestre a trimestre, y carecen de una visión de cómo le puede ir a la empresa en el largo plazo. Y te platicaba ahorita una noticia que leí muy interesante, que ya va a salir una nueva bolsa a disruptir este sentir, este sentimiento, para poder tú como inversionista participar únicamente en empresas en las cuales crees en su visión a largo plazo, independientemente de las pérdidas que puedan acarrear trimestre a trimestre, o las noticias que puedan salir, ¿no? Creo que lo relaciono mucho, ahorita relacioné mucho este tema de la visión a largo plazo con el calentamiento global, que creo que está, la palabra es embedido, ¿no? Embedido en nuestro sistema económico. Sí. Que es un reto enorme. Sí, pero me encanta eso, o sea, porque creo que es la manera correcta de abordar el problema, o sea, sacar una nueva bolsa, ¿no? Piensas es algo como súper corporativo, capitalista, ¿no? Bolsa de valores, tal vez es la percepción que tienes. Pero hacer esto es entender el problema, vivirlo y entender nuestro sistema económico y los intereses que lo mueven, ¿no? Entonces, sí, estás sacando una nueva bolsa, pero que está promovida por intereses a largo plazo, ¿no? Eso significa que las empresas que están ahí, los inversionistas, no tienen la obligación tal vez legal de que su prioridad sea el return quarter over quarter, ¿no? Y es diseñar una solución. Tenías una solución que era la bolsa, ¿no? O tenías una herramienta. Y entendiste el problema, y el problema que quieres evitar es la extinción en 12 años o en 50 años, el meteorito, ¿no? Básicamente. Y es el tipo de soluciones que tenemos que implementar. O sea, no creo que sea necesario cambiar absolutamente todo de cómo vivimos, sino entender cómo nuestros patrones de consumo, nuestros patrones de compras, nuestros intereses, sí pueden ser modificados para tal vez guiarlo un poco mejor a lo que nosotros tenemos que convertirnos, un planeta, digamos, sustentable, el end goal, ¿no? Pero es que este es el tipo de propuestas que tenemos que desarrollar, algo que funciona al estilo de vida, que se adapte a los patrones de consumo, pero que estemos al mismo tiempo haciendo un cambio sistémico, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que hacer. De acuerdo. Y a la gente se le olvida el poder que tenemos nosotros como individuos al ajustar nuestros patrones de consumo para exigir que la oferta se adecue a evitar el chingadazo del meteorito, ¿no? Y si la oferta no se adecue, entonces hay que crear nuestra propia oferta. Entonces, si no se adecuan a nuestros estándares y a nuestro nivel de supervivencia que queremos tener, entonces hay que crear nuestra propia oferta. Hay que ensuciarnos las manos y entonces crear esos productos que nosotros queremos ver allá afuera. Si no se ponen las pilas los que tienen la oferta hoy en día. Qué bueno que lo dices tú. Si lo hubiera dicho yo, no tendría la misma validez, porque tú sí te has ensuciado las manos y sí has tomado ese cambio, por lo cual estamos muy agradecidos de tenerte aquí a que nos cuentes esto. Oye, y hablando ya de el meteorito que se nos viene otra vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí en el espacio también a Salim Ismael, que él es un ávido creyente del potencial que tienen las energías renovables. Él habla de que la energía solar, o sea, todo el modelo de negocio que ha venido desde la revolución industrial se basa de alguna u otra manera en la premisa de que la energía es escasa y cara. Y él cree que este patrón va a cambiar fundamentalmente y lo ve como una solución posible a este problema, que es que la energía solar pueda llegar a ser ilimitada. La energía por vías solares pueda llegar a ser ilimitada, lo que cambiaría todos los modelos de negocio. Imagínate ¿cómo te imaginas tú un mundo donde si la energía es ilimitada puedes correr
super y quantum computadoras ilimitadamente, puedes correr algoritmos de inteligencia artificial, puedes correr, ¿no? Sería un mundo totalmente diferente, coches eléctricos, etcétera. Y él tiene una visión del mundo que me gustaría destacar porque es muy interesante, que no falta tanto, es una visión futurista, pero en verdad no falta tanto. O sea, creo que dice que al paso al que se está redoblando la generación de energía solar, podríamos llegar a un mundo 100% sustentable en términos de energía en 20 años. O sea, no es tanto, pero ¿qué opinas tú sobre esto que te digo que dice Salim? O sea, tú ves la energía solar con el potencial de cambio que dice Salim que puede tener. Sin duda, o sea, si analizamos cómo ha crecido la industria de energía solar, o sea, si vemos el costo del watt, lo que te costaba generar un watt con un panel solar hace 5 años, y lo vemos hoy, ha disminuido en un 80%. Y si vemos la potencia instalada, cómo ha crecido desde igual 5 años hasta hoy, ha aumentado aproximadamente de un 500%, ¿no? Entonces estamos viendo un crecimiento exponencial similar a la ley de Moore que podemos hacer analogía, ¿no? Cómo se duplica el número de transistores que vienen en un chip, básicamente cada X meses. Entonces, si hacemos esa analogía, sin duda podríamos llegar o sea, técnicamente, económicamente, analizándolo así, sí, podemos llegar en 20 años a un mundo completamente sustentable. Pero creo que sí hace falta, sobre todo, voluntad y sobre todo actores políticos que nos lleven a eso. O sea, sin duda, para que ese cambio suceda, necesitamos actores políticos que lo ejecuten, porque algo a tan grande escala tiene que ser una acción nacional, tiene que ser una acción internacional, y necesitamos esa voluntad política. Entonces, yo creo que técnicamente, económicamente es viable, o necesitamos una voluntad política, o nosotros necesitamos entonces quitar a esos que tienen esas decisiones y poner a alguien que las pueda tomar. Lo bueno es que pues, en nuestro esquema democrático técnicamente podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues tenemos la responsabilidad de que si alguien no lo está haciendo, entonces ser nosotros los que lo hagamos. Voluntad política. O sea, la solución está ahí, ¿no? La solución potencial está ahí. Ser sustentables por vías del sol, ¿no? Creo que esa es una solución. Tú lo dices como voluntad política, que lo podríamos traducir a huevos. Básicamente. Tener huevos de exigir este cambio. Si vivimos un esquema democrático, literalmente podemos elegir a los gobernantes que ofrezcan esta solución y que tengan los huevos, ¿no? O la voluntad política de hacer frente a los incentivos perversos de las grandes corporaciones. Exactamente. Que financian a veces entonces las campañas o los intereses políticos. Pero es que eso es justo. Y no estamos dimensionando el problema como es. Es un meteorito que viene en 12 años, que nos va a matar, que no nos va a permitir vivir básicamente en este planeta, que va a extinguir al 80-90% de las especies, llevándonos a nosotros entre las patas, y no dimensionamos eso, no dimensionamos cada decisión que toma un actor político, que significa que no se implementen tecnologías sustentables en el país, o que se le dé prioridad a tecnologías no sé, de extracción de petróleo, y no dimensionamos lo que eso significa, lo que esa visión significa. Otra vez es invertir en short term profits, pero el long term, ¿qué es? Es extinción. Entonces tenemos que tener huevos, y justamente si no lo están haciendo los que nos representan, entonces buscar a alguien más que nos represente, y a veces ese alguien más pues tenemos que ser nosotros. Sí, creo que nos podríamos dejar ir, ¿no? Con este tema horas, pero creo que el mensaje está claro para la audiencia, y el mensaje está muy claro, y lo pones muy bien. Y bueno, para darle un poco más para pasar ya a una conclusión sobre toda la plática que hemos tenido, me gustaría preguntarte primero, si tú pudieras regresar en el tiempo y platicar con Youssef de 18 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías sobre el camino que has tomado? Y un poco sobre la visión emprendedora. Ya. O sea, ¿qué herramientas te gustaría hacerle ver a tu joven persona? Ya. Sobre todo yo le haría ver que el fracaso no es
tan malo. Mucho de lo que me ha detenido para aventarme 100% cuando estaba un poco más joven a lo que hoy en día estoy haciendo 100% es ese miedo al fracaso. El decir, ¿qué si no me sale bien? ¿Qué si lo que estoy haciendo no tiene sentido? ¿Qué si lo que dicen los 112 VCs tienen razón y mi modelo no funciona? El rechazo. ¿Y qué si pasa eso? O sea, ¿qué es el worst case scenario si esto no funciona, si el modelo no funciona, si lo que estás haciendo no funciona? ¿Cuál es el worst case scenario? Que aprendiste un chingo durante 3 años y ahora tienes más herramientas para poderlo hacer mejor, ¿no? Entonces, todos los que estén pensando allá afuera, o sea, no sé si yo soy la persona indicada para decirlo, pero todos los que estén pensando allá afuera en hacer algo o que no les guste algo que ven en el mundo, que no están de acuerdo en políticas públicas de sustentabilidad, que no están de acuerdo en políticas económicas, que no están de acuerdo en X producto que hay allá afuera y están pensando en que tal vez yo podría hacer un mejor trabajo, pero no, están pensando como yo, un güey de la Ibero que nunca ha hecho nada allá afuera en el mundo, que nunca ha sufrido un problema como estas personas los han sufrido, pues tal vez sí tienes algo que aportar, ¿no? Entonces, pues aventarnos justamente otra vez, tener huevos, porque tal vez si nosotros estamos sufriendo todo esto y estamos pensándolo, pues somos los indicados para tal vez hacer o tener una solución. Entonces, la duda, que no nos detenga la duda, que no nos congele la duda. El peor escenario, si el peor escenario es el fracaso, tenemos un muy buen peor escenario. Entonces, no tenemos nada que perder, la verdad, para tratar de construir esas cosas que nosotros queremos ver allá afuera. Entonces, adoptar el fracaso, yo creo, asumir el fracaso. Buenísimo. Sí. Perderle el miedo al fracaso, importantísimo. Y ¿dónde ves tú a Gravity en un par de años? ¿Hacia dónde vas? Yo tengo un objetivo muy, muy específico que es en 5 años, 2024, queremos estarle dando servicios básicos a 1 millón de personas. Entonces, que a través de nuestra plataforma y a través de nuestro trabajo, 1 millón de personas puedan acceder a servicios básicos que hoy en día no pueden acceder. Para esto, estoy hablando de electricidad, agua caliente, agua potable, principalmente son los que nos estamos enfocando. Entonces, yo tengo esa misión en específica. En 5 años quiero que 1 millón de personas tengan acceso a servicios básicos de una manera sustentable y accesible económicamente, que hoy no tienen acceso a eso. Entonces, tal vez no lo hago bajo el modelo de negocio que hoy tenemos, pero yo tengo un objetivo muy claro, 1 millón de personas en 5 años. Buenísimo. Qué gran objetivo. No sería exagerado etiquetarte con la palabra de héroe. No, yo creo que sí, la verdad. Pero es que viendo tanta gente que nos escucha, incluido yo, que podemos estar 100% de acuerdo contigo, pero somos pocos los que en verdad pierden el miedo a ensuciarse las manos. Entonces, yo todavía lo tengo, no me sí. Malinterpretes, el miedo ahí sigue, pero pues... Pero llegar a 1 millón de personas... Llegar a 1 millón de personas es un grandísimo objetivo y yo creo que para ellos sí no sería exagerado etiquetarte con este calificativo, la verdad. Lo acepto, entonces. Lo aceptas. Si insistes. Humildemente lo aceptas. No, pero felicidades, Yusef. Yo creo que es muy emocionante poder compartir esta historia. Y ya muy breve, es algo que no quería dejar, pero muy breve, ya un momento de conclusión. Tú también tienes ahí en tu radar de objetivos agua potable. Y eso es otro súper tema, ¿no? Nos podría tomar otros 50 minutos seguir abundando en este tema, pero el tema del agua, así muy breve. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos habilitar es que hoy en día 22 millones de hogares aquí en México acceden al agua potable con la compra de garrafones, compra de plástico, desechos plásticos. Y principalmente no tienen acceso a sistemas de purificación que, si lo vemos así, que por litro les salga más barato y más sustentable tener agua potable, ¿no? Y creemos que con nuestro modelo y con nuestra tecnología podemos habilitarlo. Justamente el mismo modelo, instalas un sistema de purificación en una casa a un usuario que no puede comprar un sistema de purificación porque no lo puede pagar de contado o porque no está bancarizado y no puede tener un crédito, se lo instalas y va comprando recargas de prepago que le permitan acceder a su agua potable más barata de lo que le sale el garrafón. Entonces es el mismo modelo, la misma tecnología, cambias la infraestructura, en vez
vez de un panel solar a un calentador solar pones un sistema de purificación, y por eso yo creo que nuestro modelo y nuestra tecnología puede ser habilitada a cualquier servicio básico, desde electricidad hasta internet, hasta incluso agua potable como estamos viendo, o acceso a agua con sistemas de captación pluvial. Entonces es el mismo modelo que hemos ir entregando a más jugadores, a más aliados que nos permitan llevarlo a cabo, pero justo lo que hemos tratado de construir es un modelo que funcione para cualquier servicio básico. Entonces es lo que estamos tratando de validar. Youssef, muchísimas gracias por compartirnos esto, por impulsarnos a dar un paso más allá. Creo que yo sí me quedo con un buen empujón de motivación a tener huevos, a tener huevos y perder el miedo a actuar. Y no necesariamente decir que vas a empezar una empresa, una fundación el día de mañana, sino mínimo ir ajustando los patrones de consumo, ¿no? Y quien sea que crea diferente, también es súper bienvenido a venir a este espacio a debatirlo, ¿no? Porque yo he estado en plan de estar de acuerdo en 100% de todo lo que estás diciendo, cuando hay gente que probablemente pueda estar en desacuerdo. Si hay espacio para debate, pues creo que abrimos los micrófonos, ¿no? Para quien sea que quiera, que lo vea diferente, que crea que Dos Bocas y Trenes Mayas puedan funcionar, ¿no? Sí, exacto. Sin meternos a temas políticos. Sí, de acuerdo. Pero nos quedamos con muy buenas conclusiones, abstraímos muy buenas cosas de aprendizajes, el potencial de la energía solar, la importancia de hacer conciencia social. Creo que nos quedamos con una excelente plática y muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, creo que resume mucho la conversación que hemos tenido, lo que estás diciendo. Yo cerraría nada más con una frase. Lo mínimo que nos debemos a nosotros mismos y a las personas cercanas a nosotros es aplicar nuestras habilidades para resolver las injusticias que sufrimos. Es lo mínimo que nos debemos. No hay que ser mucho más críticos y más egoístas con nuestras habilidades y aplicarlas en realidad para lo que se merecen. Es lo único que me gustaría cerrar. Cerramos con broche de oro. Excelente. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias por compartir este espacio y esperemos estar en contacto contigo. Vamos a irte siguiendo de cerca. ¿Y dónde te puede seguir la gente para conocer un poco más sobre lo que haces? Entonces, en todas las redes sociales estoy como Yu Jacobs. En todas las redes sociales estamos como Get Gravity y pues así, ahí estarán conociendo más sobre nosotros. Cerramos entonces este muy emocionante y entretenido episodio. Gracias a toda la audiencia por escucharnos y nos vemos pronto. Yo soy Íñigo, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.